El gran poeta árabe Khalil Gibran afirmó: en mi locura encontré dos grandes cosas, libertad y seguridad. He hallado la libertad de la soledad y la seguridad de no ser comprendido. Cuando el artista Salvador Dalí le sugerían estar loco, él respondía: mi locura es sagrada, no la toquen. Miguel de Cervantes Saavedra, el más famoso escritor español, se inspiró al darse cuenta que estaba adentro de demasiada cordura. Esta idea le llevó a escribir El Quijote. Cervantes dijo: ver la vida como es y no como debería ser puede ser la peor de las locuras. Encarnar en este mundo, en esta humanidad, es una absoluta locura. Llegar a la Tierra y convertirse en una persona. ¿Qué es una persona? Es haber sido programados para no ser auténticos. La educastración está al servicio de la represión. En pocos años nos educan para fingir y nos encierran en la única posibilidad de vivir en la mentira. Toda personalidad es un programa que emite una voz desde detrás de una máscara. ¿Cómo me ven los otros? ¿Qué piensan de mí? ¿Qué dicen de mí? ¿Qué opinan de mí? Son las voces de mi mente. Y la estúpida pregunta que nos tortura y sigue toda la vida: ¿quién soy yo? El problema no está en la pregunta, sino en quien la formula. ¿Cómo un yo especializado en ocultarse y disfrazarse puede preguntarse a sí mismo
¿Quién soy? La última novela de Luigi Pirandello acerca de un hombre que sufre una crisis de identidad por una banal observación de su esposa. Un día, mientras se preparaban en el baño, el hombre se miraba al espejo y de pronto su mujer, que estaba a su lado, le hizo un pequeño comentario. Tienes la nariz torcida. El descubrimiento imprevisto, inesperado de ese defecto, lo tomó en principio como un castigo inmerecido. Cuando la mera mención de un supuesto defecto entra a la psiquis de cualquier persona, tiene el peligro de que puede convertirse en un monstruo que le torturará para siempre. Unos segundos después, el marido le preguntó: ¿qué más ves? Parece ser que cuando descubres un solo defecto, luego quieres conocerlos todos. Y su sincera esposa, totalmente dispuesta a seguir torturándolo, continuó con una larga lista de defectos, pasando por sus ojos, las cejas, las orejas, y así recorrió todo el cuerpo, mostrándole sus defectos. Aunque fingidamente agradecido y convencido de que no era motivo para sentirse humillado, ese hecho inadvertido le caló muy hondo, porque a partir de ese momento el espejo dejó de serlo y desde entonces se convirtió en el monstruo que le devuelve la imagen del otro. Del hombre que mira, pero que no es, que solo parece ser, y que percibe la observación que viene de afuera. Ese hombre era íntegro antes, sin la mirada de un pequeño defecto, pero ahora ya no es uno, sino 100.000. Alguien con tantas personalidades como los demás puedan atribuirle. Cada observación, sea de quien sea, provenga de quien provenga, le convierte en un personaje. Y claro, toda vez que alguien hace este descubrimiento acerca de sí mismo, se convierte en ninguno, desaparece, deja de existir según su propia mirada, porque no le queda más posibilidad que verse como los demás le ven, es decir, en sus 100.000 diversas posibilidades de mentir. De ahí el nombre de la novela: Uno, Ninguno y 100.000, que define el proceso de separación con uno mismo para alienarse en la observación del otro. Es el juego del querer ser alguien para esconder defectos,
y luego aparecer en la sociedad con la sensación de existir. Es el macabro juego de las apariencias que adquieren poder cuando a lo percibido le damos valor de realidad, creando una idea de lo que somos y llevándonos hasta las últimas consecuencias, ya sea la de vivir adaptados en una mentira social o en la triste e impotente soledad. Soledad, 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 soledad. Ser cuerdo es haberlo perdido todo. Para la sociedad, estar locos es haber perdido la razón. Porque el loco dice las verdades que los cuerdos callan, por no ser racional ni ser razonable decirlas. Y por eso se dice que están locos. Porque cuando le ven bailando, no pueden escuchar la música que él escucha desde su corazón. ¿Qué es la razón? La razón es aquello que estamos todos de acuerdo para aceptarnos hipócritamente. La verdad es otra cosa. La razón es social. La verdad es individual. La razón nos une en las apariencias y las verdades nos separan en la autenticidad. Esa verdad que nace de nuestra propia valentía es lo que nos permite ir más allá de lo que nos limita. Muchos seres humanos se han encontrado con la sorpresa de poder dejar de ser personas disfrazadas para poder comenzar a vivir desde la verdad. Muchos están abandonando el tedioso esfuerzo de querer ser y tener que mostrarse para satisfacer. Hay una locura que nos mete en la mente, pero hay otra locura que es la que nos libera de la mente. Cuenta Khalil Gibran en el libro El Loco que un día le preguntaron: ¿cómo es que te has vuelto loco? Me preguntas, ¿cómo es que me volví loco? Ocurrió así. Un día desperté de un profundo sueño y descubrí que me habían robado todas las máscaras que me protegían. Máscaras que había moldeado y usado durante toda la vida para esconderme, para que no me vean. Salí de mi casa y huí sin máscaras por las atestadas calles gritando: ladrones, ladrones, ¿dónde están los malditos ladrones que han robado mis máscaras?
mujeres se reían de mí. Algunos me miraban con miedo. Corrían a sus casas temerosos de mí. Y de repente, cuando llegué a la plaza del pueblo, un muchacho de pie y a lo lejos, sobre el techo de una casa, gritó: «Ese es un loco». Alcé la vista para mirarle y por primera vez el sol acarició la piel de mi cara. Los rayos del sol besaron mi rostro desnudo y mi alma se inflamó de amor por el sol, por la luz y el calor. Y ya nunca más quise mis máscaras. Como en éxtasis grité: «Benditos los ladrones que me han robado todas mis máscaras». Así fue como me volví loco. El mundo es un manicomio lleno de locos. Pero no todos los locos son iguales. Algunos han perdido la inocencia y la dignidad. Se han dejado convencer de que existe lo bueno y lo malo. Por eso enloquecieron. La dualidad les dividió y su mente enloqueció. Así nacen los cobardes. Un cobarde es un experto en convivir con su falsa cordura. Y otros que han despertado se han visto a sí mismos de esa estúpida locura, emprendiendo la huida del manicomio global de esta sociedad. Por eso enloquecieron. Volver a ser uno le devolvió la integridad. Su mentira es la que enloqueció, pero su ser se liberó. Así es como nacen los valientes. No todos los locos son iguales. Unos son los que enloquecen por haberse adaptado a la sociedad.
se felicitan unos a otros por estar sosteniendo las apariencias. Y otros enloquecen al ser conscientes de que están atrapados, se liberan de todas sus máscaras y se enfrentan al desafío de ser rechazados. Al fin de cuentas, esas máscaras solo le garantizaban una falsa aceptación. Una falsa aceptación. Sus máscaras. Sus máscaras. Las máscaras. Nuestras máscaras. Si no hiciera alguna locura de vez en cuando, me volvería completamente loco. Este juego macabro que juega el ser humano con el uso de máscaras, lo juega todo el mundo. Para ocultarse, para evitar rechazo, para esconderse o para anularse. Pero nadie se da cuenta que lo está jugando. Encima, nos creemos la mentira que mostramos. Todos nos hemos convertido en máscaras. Y no nos podemos ver. Ni siquiera mirándonos al espejo podemos ver las máscaras que llevamos puestas. Y no nos podemos ver. Nadie conoce a nadie. ¿Cuántas máscaras nos hacen falta para que ya nadie nos pueda ver? El mundo es un manicomio lleno de locos. Ser cuerdo es haber perdido la mirada de uno mismo. Es decir, ser cuerdo es haberlo perdido todo. Si no te puedes ver a ti mismo tal como eres, no tienes nada. Los dos locos representan dos tipos de locuras. Una que pertenece a la esclavitud y la otra pertenece a la libertad. La locura que pertenece a la esclavitud es la que normaliza. Es un proceso que nos vuelve personas programadas para funcionar dentro de la mentira social. Es una locura que nos adapta a los otros para dejar de ser nosotros mismos en pos de la manipulación. Pero la locura que pertenece a la libertad es completamente diferente, porque tiene el poder de romper con la prisión de esta cordura asfixiante. La locura que libera a ese ser humano adaptado es una experiencia que sana la necesidad de ser dominado por otros. Es el inicio del despertar de la conciencia.
ser humano la ignorancia. Pero la anormalidad es pura rebeldía que libera su inteligencia. La locura del coraje es una divina locura, porque está llena de encanto y de humor. Brilla en la espontaneidad que transmite. Sorprende en la frescura de lo que se atreve a manifestar, porque está llena de gracia y creatividad. Es la locura que libera. Al abrir los ojos y limpiar tu mirada, puedes verte en la pureza de lo que eres.